Gracias por venir numerosos a acompañarnos hoy en la noche para la Facultad de Ciencias Políticas del campus Quetzaltenango. Es un gusto estar con ustedes, un honor poder realizar este primer diálogo aquí en este bello campus. Y yo quisiera presentarles un poco la idea que hemos estado trabajando desde la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Teología y la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales, en colaboración con los colegas de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección y, por supuesto, nuestros invitados que representan a distintas comunidades religiosas. Esta iniciativa de establecer diálogos fe y ciencia, como los hemos llamado, parten de tres momentos y de iniciativas que realizamos en la universidad. El primero fue en el año 2015, cuando en el marco de la Semana Ignaciana, con la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales y con la Facultad de Teología, decidimos lanzar un espacio de reflexión bajo el marco de la encíclica papal Laudato Si. Y en el marco de esta reflexión tocamos varios temas, de los cuales el principal era el del cuidado de la casa común. Y en el marco de las conferencias que realizamos salió la inquietud por fomentar el diálogo interreligioso. Al mismo tiempo, otras unidades de la universidad estaban ya empezando a acercarse a distintas comunidades religiosas para fomentar también espacios de diálogo dentro de la universidad. Es así como la Facultad de Teología, a través de actividades como cineforos y otro tipo de actividades, se acercó a la comunidad judía representada aquí por el rabino Joseph Carmo, con quien empezaron también a desarrollar algunos diálogos. Y finalmente, durante el año 2016, la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Ambientales y la Facultad de Teología realizamos 3 coloquios en el campus central, durante los cuales invitamos a representantes de distintas comunidades religiosas. El primero fue un coloquio, un conversatorio bastante general que tocó el tema de fe y ciencia para introducirnos a la temática. El segundo tocó el tema del Big Bang y la creación. Y el tercero, la evolución del ser humano. A estas conferencias estuvo presente el rabino, nuestro colega biólogo que luego presentaré representando a la comunidad científica, estuvo el sheikh de la mezquita de la ciudad capital, y en fin, distintas personalidades. Entonces, ahora que inicia el 2017, nosotros queríamos traer esta reflexión y este espacio aquí a Shell para poder nutrirnos también no solo de las opiniones, de las reflexiones que puedan tener todos ustedes, porque tendremos un espacio de diálogo más adelante, sino también aprovechar la presencia de representantes de las comunidades mayas. Tenemos también una presentación de nuestro colega Daniel Caño, y por este motivo estamos todos reunidos hoy en la noche aquí. Entonces, antes de presentar a nuestros expositores, yo quisiera dar el uso de la palabra a la ingeniera Lidia Calderón, que quería darnos también un mensaje de bienvenida. Muy buenas noches. En nombre del campus de Quetzaltenango, la Universidad Rafael Landívar, siéntanse todos bienvenidos a su casa, en la cual pues, nos caracterizamos en principio por una riqueza cultural, sobre todo por el sector de estudiantes al que nosotros atendemos, es en la región suroccidental del país, y desde ahí se va creando esa cultura de tolerancia. Y
y en función de la riqueza también a la que cada uno de nosotros puede aportar al proceso formativo de los estudiantes. Sea cada uno de ustedes, estudiantes, docentes, a nuestros invitados especiales, siéntanse en casa y sobre todo dispuestos a aprender. Cuando hablamos de fe y ciencia hablamos de dos conceptos, sobre todo dentro de un marco de valores y de historias de vida. Y eso a nosotros nos da un marco de referencia en cuanto a nuestra actuación. Podemos hablar de la ciencia y divorciarla totalmente de los principios cristianos, o podemos también encontrar una vinculación en ambas. El punto es aquí uno solo, y es el tema de la integralidad, y sobre todo buscar un beneficio para la casa común, aquellos sectores menos favorecidos. Esa es la opción preferencial con los pobres, y a eso estamos todos invitados como nalibanianos. Que esta jornada sea una jornada de provecho para todos y que todos salgamos con algo más, y sobre todo que seamos alimentados en conocimiento y reforzados en principios y valores. Que tengan muy buena tarde y sean bienvenidos. Bueno, yo antes de dejar la palabra en manos de nuestro moderador, quisiera presentar rápidamente a los expositores, y digo muy rápidamente porque todos me dieron algunos datos breves de lo que quieren que yo diga de ellos, así que me disculpo por no poder resumir la nutrida hoja de vida de cada uno de ellos, pero les diré lo que ellos me pidieron que dijera de ellos. Empiezo con Joseph Garbo, señor Rabino. Él es historiador por la Universidad Abierta de Israel, con una maestría de la UNESCO, y es teólogo. Herbert Álvarez es secretario de la Facultad de Teología de esta universidad y es magíster en Teología y en Educación. Daniel Caño es profesor de Interculturalidad en nuestra facultad. Eduardo Zacayón es biólogo e investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Rafael Landívar, y nuestro moderador, director de Gestión de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, y por supuesto magíster en Estudios Estratégicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aunque su disciplina original es la filosofía. Así que yo le cedo el micrófono a él, así para que él pueda dar inicio al conversatorio, pero también explicarles la dinámica de esta noche. Muchas gracias. Tengan todos y todas muy buenas noches. La dinámica que guía este espacio es el diálogo, y en ese sentido hemos preparado 3 momentos para el foro. El primero es una intervención de cada uno de nuestros participantes. Durante 15 minutos ellos se referirán a la relación que ellos establecen entre la fe y la ciencia. Algunos abordarán esta relación desde los planteamientos marco, cómo poder conciliar dos formas diferentes de comprender el mundo, dos formas de conocimiento equiparables o no. Cada uno de ellos nos dirá su posición. Transcurridos esos 15 minutos, abriremos un primer diálogo entre los panelistas de la mesa para que durante esos 20 minutos ellos puedan aclararse los conceptos que expusieron, se planteen preguntas y al mismo tiempo también hagan comentarios de sus intervenciones unos respecto de los otros. Agotados esos 20 minutos, abriremos el micrófono al público, puesto que buscamos un diálogo horizontal. Y en este momento pues les pediremos que puedan expresar en voz alta a través del micrófono sus dudas particularmente y comentarios
lo más breves o puntuales posibles para que la mayoría podamos intervenir. Esa dinámica se extenderá a lo largo de las 2 horas que tenemos previsto que dure la actividad, y haremos un cierre finalmente donde cada uno de los panelistas durante 5 minutos expondrá una conclusión a la que le mueva el tema, propiciando el diálogo y la tolerancia como una manera para poder hacer frente al mundo en el que vivimos, donde de suyo lo que prima son los contextos de diversidad y las relaciones, no necesariamente siempre simétricas. Así que sin más, les pido un fuerte aplauso para el rabino Joseph. Muy buenas tardes a todos que están aquí, todos queridos de la Universidad Landiva, cada uno con su nombre, su honor, de hacer posible este evento hoy aquí en Shela. Y hoy en día estar aquí en Shela me da 2 puntos de alegría, aparte de otros puntos por supuesto, pero hoy Facebook es algo que funciona también contra Alzheimer, y me recordó que exactamente hace un año salimos de la primera actividad que hicimos en la Landiva, el 8 de junio. ¿Okay? Entonces ese es el primer punto, y estamos aquí es de alguna manera abriendo algo nuevo en Shela, pero para mí es cerrando un círculo viejo que ya teníamos. También en Shela yo represento a la comunidad judía de Guatemala, y en Shela comenzó la comunidad judía de Guatemala en 1868. Entonces es un punto importante de estar y poder platicar con ustedes sobre un tema que para mí son 2 temas: ciencia y religión. Son 2 temas diferentes. Le comenté ahí en la Landiva, cuando estuvimos en la ciudad de Guatemala, que había un señor que dijo que él puede caminar entre los 2 torres gemelos. Ponen ahí un hilo, un cable, y él camina sobre eso. Pero para ver eso hay que comprar el boleto cuesta. Entonces cada uno compró en $100, compró su boleto, y llega el momento, todo el mundo está reunido ahí, llega el señor, agarra el micrófono y dice: señores, yo apenas puedo caminar en el piso. Yo no voy a caminar ahí en el cable que está arriba, pero yo necesitaba dinero, entonces me perdonan, yo no lo voy a poder devolver el dinero. Y eso, Dios dio, Dios quitó, ¿qué hacemos? Entonces la gente empezaba a gritar, pero entendieron que no hay forma de sacarle el dinero. Entonces empezaron a salir, y de repente él agarra otra vez el micrófono y dice: señores, ¿por qué se van? Mañana voy a caminar en un cable sobre los 2 torres gemelos. Si alguien quiere comprar un tiquete para mañana, aquí lo puedo vender. Y todos podemos estar de acuerdo que este señor es un loco. Porque puedes engañar a unas personas un tiempo, pero no puedes engañar todo el tiempo. Y por eso quiero ponerlo muy claro. Antes de todo, nosotros tenemos 2 torres. Un torre representa lo que es la religión, y otro torre representa lo que es la ciencia. Son 2 funciones totalmente diferentes. Tal vez no se contradicen, pero tampoco son una cosa. Es decir, la religión viene para hablar sobre el alma, sobre la parte espiritual, y no importa qué religión, pero viene a hablar de eso. Y la ciencia viene a hablar de la parte material, cómo avanzar, la tecnología, cómo tener un mundo mejor, pero desde el punto de vista material. Entonces son 2 cosas diferentes, cada uno llega y habla sobre una cosa, y por eso no tenemos que hablar de contradicciones entre ciencia y religión, así como no vamos a hablar de contradicción entre una sandía y una puerta. Son 2 cosas distintas, no hay aquí una contradicción, son 2 cosas diferentes. Pero en la historia sí lo vieron como contradicción. Si vemos la historia de la ciencia y la religión, podemos ver que en algunos lugares, en algunas religiones, hasta mataron por ciencia. Quiere decir, científicos que dijeron cosas que a los religiosos no les gustó. Y todos conocemos
cuento de Galileo, que tenía que arrepentirse del modelo heliocéntrico porque lo amenazaron de muerte. Pues dijo, ok, me equivoqué, no, ustedes tienen razón, y abajo del micrófono dijo, y sin embargo se mueve. Es decir, hay contradicción, había conflictos históricos grandes entre ciencia y religión, pero el mundo empieza a entender que no hay contradicción. Y ese es el punto más importante, que tenemos que salir de esas reuniones, tener un poco más tolerancia entre los diferentes. Puede ser diferentes de religiones, puede ser diferentes pensamientos, porque uno piensa que el mundo empezó así, el otro piensa que el mundo empezó así, pero no es motivo que podemos pelear, podemos discutir, pero con respeto. Podemos tener la mente diferente, pero no el corazón. Los sentimientos tienen que ser únicos. Ustedes saben que en el siglo VIII, por ejemplo, en Irak, los árabes, es decir, tenían el Bet el-Hakima, que es la casa de la sabiduría, y estamos hablando después, siglo IX, ahí había 600,000 libros manuscritos de sabiduría, de cualquier tipo, matemática, cualquier cosa que pueden imaginar. La ciencia, el Islam tenía una época de oro de ciencia. Después, cuando llegaron los mongoles en el siglo XIII, y después cuando empezó el renacimiento en Europa, en Italia, en esos lugares, entonces se quitó de la fuerza del Islam, la fuerza de la sabiduría, la fuerza de la ciencia, y se puso en otro lugar. Pero cuando llegó a Europa, estamos hablando, por ejemplo, del siglo XIV, XV, había conflictos entre ciencia y religión. En el siglo ya XVI, XVII, ya sabemos que había universidades especiales de cubas, de científicos. Es decir, ya empezaron a entender cómo se puede vivir juntos, cómo se puede hacer las cosas de una manera más agradable. Ahora, estamos hablando de la Biblia, por ejemplo, porque represento finalmente la religión judía y no ahorita el Islam o otra religión, aunque respeto las otras religiones, por supuesto, pero representar un poco el punto de vista judío a lo que es la ciencia. En nuestra Torah, en nuestra Biblia, empiezan las palabras, y me imagino que ustedes todos conocen, que al principio Dios creó el mundo. ¿Ok? Entonces están hablando de que Dios creó un mundo al principio, después está hablando de 6 días de creación, y después tenemos la historia del diluvio 1656 de la creación del mundo. Abraham, nuestro patriarca, nace en 1948 de la creación del mundo. Después bajan a Egipto 2238 de la creación del mundo. Salen de Egipto 2448. Después de 40 años entran a Israel. Después tienen el primer templo, dura 400 años. Después en 3338, si se fijan todo se termina con 8, pero es otro tema. Se destruye el templo, 70 años en Babilonia, después se construye el segundo templo. Hay una historia larga, toda la historia podemos contar y no salir, pero vemos que estamos hablando de 5.777 años hasta el día de hoy, y la ciencia habla de 13.7 billones de años. Hay una contradicción pequeña aquí entre las dos, ¿no? Unos años. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Segunda contradicción, ¿cómo empezó el mundo? En la Biblia está escrito que Dios creó el mundo. La ciencia dice, señores, no, ahí está la teoría del Big Bang. ¿Cómo empezó la vida del mundo? Está escrito en la Biblia, Dios. Y la ciencia dice, la biogénesis. ¿Cómo se evolucionó esta vida que empezó de la biogénesis? La Torah, Dios. Pero la ciencia dice, la evolución. Y aquí está mi amigo el biólogo, que vamos a discutir después más, pero aquí hay una contradicción fuerte en 4 temas por lo menos. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos juntar y arreglar esas contradicciones fuertes? Entonces uno dice, ¿qué me importa lo que dice la ciencia? La Biblia es lo que tiene razón y punto. El otro dice, ¿qué me importa lo que dice la Biblia? La ciencia me muestra la realidad y otro punto. Cada uno tiene sus puntos, pero tal vez podemos conectar entre ellos, pero va a pasar algo muy interesante, porque al conectar entre esos dos vamos a encontrar una explicación mucho mejor para la Biblia, vamos a entender los versículos de una manera que antes no podíamos entender.
Y un ejemplo, hagamos la teoría del Big Bang, los pasos de la teoría del Big Bang. Antes, si hagamos a Aristóteles, por ejemplo, él habló de un mundo estático, que no tenía punto de comienzo. Hasta Einstein creyó que el mundo no tenía punto de comienzo. De repente llega el Big Bang y dice, no señores, sí tenía el mundo un momento de comienzo. Esta es la primera palabra de la Biblia, Bereshit, al comienzo, sí había punto de comienzo. Entonces sí tenemos aquí una explicación. Después está escrito que Dios separó luz y oscuridad. ¿Cómo se puede separar luz y oscuridad? Es imposible, cuando hay luz no hay oscuridad. Pero la Big Bang nos explica eso muy bien, porque dice que la plasma no dejó a la luz salir. Entonces no se vio los primeros momentos del mundo. Después de la expansión esta, no se podía ver la luz. Entonces había de alguna manera oscuridad y luz en una mezcla. Llegó Dios y lo separó. Entonces estamos hablando de un versículo que se entiende mucho mejor. Ahora, los días de la creación no se habla de días de 24 horas en ningún momento. Habla de 6 épocas de evolución diferentes, donde vienen primero los animales y al final viene el ser humano. Entonces, la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, puede coincidir muy bien con la Biblia sin ningún problema, y los tiempos tampoco tienen contradicción, porque, y aquí viene el punto más importante, la Biblia no llegó para enseñarte historia ni para enseñarte ciencia. Una de las pruebas más fáciles para encontrar de eso, porque en la Biblia no aparece fechas y años, aparece pero no en un orden cronológico. A veces ustedes pueden ver un suceso en la Biblia que viene después pero pasó antes. Y dice el Talmud, que es la Torah oral, que no hay orden cronológico en la Torah. Quiere decir, no para eso llegamos para enseñarte historia. En las primeras lecturas de la Torah, estamos hablando 3 lecturas de la Torah, de la Biblia, se está cargando 2000 años. Después todo el resto, estamos hablando de 40 años. Quiere decir, ni hay proporción histórica en la Biblia, porque no es el motivo. Y cuando yo leo un libro, por ejemplo, de Harry Potter, y yo quiero pensar que es una realidad, y yo digo, señores, es imposible. Eso no puede ser. La escritora que escribió el Harry Potter es una loca. Pero me dice mi amigo, no, tú sos el loco, porque ella no quería presentarte una realidad, ella quería hablar de una ciencia ficción, de otra cosa. Tú tienes que entender cuál es el objetivo del autor del libro para decir si es tontería o no. Y termino con una analogía, un ejemplo que nos puede dejar eso más claro. Yo voy desde Israel, me mandan como un espía a Irán para ver si quieren mandar un misil o dulces para Israel. Entonces voy para allá y me dicen, y veo que sí quieren mandar un misil el día miércoles, y un misil que puede matar también. Entonces yo mando a mi comandante, mira, el día miércoles va a llover en Israel, porque hay que mandar algo clave, porque si no lo van a agarrar en el camino. Entonces lo pongo que el día miércoles va a llover. Llega ese mail, esa carta llega a la casa del comandante, y lo que ve esta carta es la mujer. La mujer del comandante abre la carta y ve que el miércoles va a llover. Dices, es una tontería decir que el miércoles va a llover. Estamos hablando de Israel. No hay lluvia ahorita en esta época. No puede ser, es una tontería. Lo quiere romper, echar a la basura. De repente entra el marido y le dice, ¿qué tienes en la mano? Dice, no, una tontería que el miércoles va a llover. Agarra esto, de repente ve, sabe de dónde viene, empieza a hacer teléfonos y al final puede lograr salvar a Israel. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿La mujer? Por supuesto, siempre tiene la mujer la razón, pero en este caso, la mujer tiene la razón o el hombre, el comandante, tiene la razón. Y la respuesta es las dos, porque la mujer sí tenía razón, porque es una tontería decir que va a llover, pero, y el hombre también, porque es el comandante. Pero ¿quién salvó a Israel? ¿La mujer o el hombre? El comandante. Es decir, no es suficiente tener la razón, es importante entender la clave. Nosotros en la religión tenemos clave, tenemos cosas para mejorar nuestra vida. Si no lo usamos bien, entonces estamos como esa mujer que vio nada más
la parte literal. Por eso tenemos que, al leer la Biblia, antes de decir tonterías y antes de romper y ponerlo en la basura, tratar de entender, tal vez hay clave ahí que te quieren decir, mira, mejora tu vida a través de esto, porque vas a tener una mejor vida cuando vas a romper la clave y vas a entender los mensajes que están atrás. No ciencia, no nada más historia. Aquí hay mucho más allá para mejorar tu vida. Muchas gracias. Hemos tenido entonces la primera intervención con una posición ya específica, y es que efectivamente son dos ámbitos y que es necesario tomar postura crítica para poder acceder a la clave de lectura que tenemos en breve. Ahora tiene la palabra el teólogo Herbert para exponer su lectura de la relación entre fe y ciencia, solo que él con énfasis en la evolución. Bien, buenas tardes a todas, todos. Hemos escuchado de parte del rabino un acercamiento entre ciencia y fe. Nosotros, desde el punto de vista católico, que es el que yo voy a intentar exponer un poquito, igual que el rabino, creemos que la ciencia y la fe son dos caminos paralelos para poder intentar llegar a la verdad. ¿Qué es la verdad? Es otro diálogo. En ese sentido, yo quiero hablar del diálogo fe-ciencia en torno a un tema específico que es la evolución del ser humano, ¿no? Entonces, el diálogo fe-ciencia, yo quiero centrarme en un capitulito de ese diálogo, y eso es evolución del ser humano. Nosotros tenemos el relato de la creación en el libro del Génesis. Hay dos relatos, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, que le llamamos nosotros relato de creación. Es el relato del primer día, segundo día, sexto y séptimo día. Hay otro relato que le llamamos el relato del jardín del Edén, donde se narra a Adán y Eva, la serpiente, el paraíso. Ese es un segundo relato que no fue escrito por el mismo autor y no fue escrito en el mismo tiempo. Es más, el primer relato que aparece, el de los días, fue escrito muchos años después del relato que aparece de segundo de la serpiente, Adán y Eva, paraíso. Eso es lo que aparece en nuestra tablita ahí, ¿no? Ese relato de los días 1, 2, 6 fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, mientras que el relato del jardín del Edén en el siglo IX antes de Cristo. Quiere decir que el del jardín del Edén fue escrito primero, pero en la Biblia aparece de segundo, ¿verdad? Hay un orden pedagógico de fe allí que no vamos a discutir ahora. Yo me quiero concentrar en el primer texto para hablar del tema, porque ese texto, creemos nosotros, que habla de los orígenes del cielo y la tierra y en lo que hay en ellos. Y le llamamos relato de creación. El del jardín del Edén lo voy a dejar por un lado, porque no, para nosotros, no es estrictamente un relato de creación, aunque tiene elementos de creación, sino que era un relato que fue escrito en los tiempos del rey Salomón, y entonces había unas temáticas difíciles para hacer el templo, mucha injusticia, los trabajadores, etc. Y entonces es un relato acerca del surgimiento de la conciencia y la elección del mal. Entonces solo voy a tomar el texto que aparece primero, el texto de los días de la semana, entendido para nosotros como estrictamente relato de creación. Entonces, ese es Génesis 1:1 al capítulo 2, versículo 4, la mitad del 4a, según lo tenemos ordenado nosotros
en nuestra escritura. Y lo primero que hay que decir es algo en la línea del rabino. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia no es un libro de ciencia, sino que es la historia de la relacionalidad entre alguien llamado Yahvé, Dios, y los seres humanos, en este caso el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento. O sea, es una experiencia de relacionalidad, Dios y nosotros como seres humanos. Por supuesto que tiene algunos datos que incluso pueden ser parte de la ciencia, etcétera, sí, pero fundamentalmente es una experiencia de relacionalidad. En ese sentido, como humanos, escribimos de diversas maneras dependiendo de nuestra cultura. Ustedes saben que en el caso nuestro, Biblia, de la palabra biblios, es biblioteca, un conjunto de libros. Imaginen ustedes que en aquel tiempo la gente que escribía no es cualquier Pedro de los Palotes, ¿verdad? No todo el mundo sabía escribir, era gente que había tenido acceso a muy buena educación. Y entonces los que escriben lindamente y hacen uso de lo que hoy llamamos géneros literarios. Y este texto, 1, 2, 3, quinto día, sexto día, pertenece a lo que le llamamos nosotros género literario sapiencial, de sabiduría. Para hacerlo un poco más sencillo, es un relato, una historia que quiere decir algo grande. A eso le hemos llamado un mito sagrado. Pero entendiendo mito no como una mentira, sino mito como lo más sagrado de un pueblo para explicar su identidad, ¿no? El Popol Vuh también es un mito sagrado, este relato ajeno, un mito sagrado. Entonces nos crean una historia como un cuento para decirnos lo más profundo de su identidad, ¿no? Este mito sagrado de creación empieza diciendo: en el principio crió Dios el cielo y la tierra. Fue lo que el rabino habló como Bereshit, ¿no? El inicio. Y lo que vemos en el texto es que hay un orden en días, del primero al sexto, descansando el séptimo, ¿no? Hay una secuencia de lo creado: día 1, día y noche, día 2, firmamento, tierra, mares, agua, día 3, hierba verde, plantas con semilla, árboles frutales, día 4, lumbreras, mayor para el día, menor para la noche, las estrellas, 5, agua con seres vivos, aves en vuelo, 6, seres vivos según su especie, ganado, reptiles, animales salvajes, y el ser humano a su imagen y semejanza. Y lo que a mí me parece de lo más lindo es siempre en cada uno de los días expresa todo era bueno, y al final incluso todo era muy bueno, y al séptimo descansó. Es decir, la creación de Dios es toda una bondad, no hay nada de maldad en eso, ¿no? Esto es el relato que nos presenta el texto. Pero, como hemos dicho, la Biblia no es un libro de ciencia, sino una experiencia de relacionalidad entre Yahvé y su pueblo, ¿no? Lo que nos quiere decir todo este texto, este cuento, podríamos decir, esta historia sagrada, podríamos decir el mito sagrado, como quieran llamarle, es que Dios, o Yahvé, es el autor de la vida. O sea, para decirnos todo eso nos dice, es el autor de la vida. Y en esa vida el ser humano es su imagen y semejanza. Así lo entendemos hoy nosotros en la teología, ¿no? El gran mensaje de ese 1.1.2.4a, Dios, Yahvé, es el autor de la vida, entendiendo todo lo que es vida, y en esa vida el ser humano es su imagen y semejanza. Este texto, le llamamos sacerdotal, responde a la pregunta sobre los orígenes del mundo. Primero no existía, después sí existe, por una intervención divina que es la creación. Lo otro, lo que hablamos del jardín del Edén, no vamos a tocarlo ahora por aquello de los 15 minutos. Pero, sin embargo, en la Biblia no se expresa de qué manera creó Yahvé, sino lo que se expresa es la fe de un pueblo que se siente, que se entiende haber sido creado por Yahvé. O sea, la manera, el modo como creó, eso no lo quiere describir la Sagrada Escritura. Lo que significa esto es
que quien puede tratar de explicar el cómo del surgimiento del universo es la ciencia. ¿No? A inicios de la Edad Media, en Europa, el cristianismo era la comunidad de gran avanzada. Antes de que hubiera hospitales desde los estados, la iglesia, el cristianismo, ya tenía un hospital en cada pueblo, en Europa. ¿No? Para decir una cosa. La ciencia también. Grandes bibliotecas, las otras culturas también, como lo ha dicho el rabino. Pero hubo un momento en la Edad Media en que desgraciadamente nosotros los católicos nos quedamos estancados y la ciencia nos rebasó mucho. En el estado actual no tenemos ningún problema con la ciencia, igual que los judíos con la ciencia, como explicó el rabino. No tenemos ningún problema en el sentido de que nos respetamos mutuamente. Son dos caminos para llegar a la verdad. Esa era más o menos la tesis de Benedicto XVI, ¿no? Entonces, quien nos debe explicar cómo es el surgimiento del universo es la ciencia. Eso ya no podemos nosotros, a menos como teólogos también seamos científicos. Bueno, y lo hemos sido en algún momento. Entonces, a partir de ahí, entendemos hoy desde la teología, ¿no?, que lo que más está claro hoy, aunque falta mucho y cambiará, es la teoría del Big Bang, como ya se mencionó. En ese sentido, los cristianos, muchos de nosotros, que no tenemos la oportunidad de estudiar, que hemos recibido siempre una educación cuyos conceptos vienen desde hace muchos años y no han tenido la oportunidad de renovarse. En el caso de los cristianos, católicos o evangélicos, hay un grupito que todavía cree en la teoría creacionista o fixista. Es decir, Dios sopló y ¡pum!, salió caminando el hombre y la mujer del barro. ¿No? Eso lo creen muchos. Y si decís lo contrario, te queman. Pero eso es un tanto mágico, ¿verdad? Por varias razones. Porque entonces los años de la creación del mundo serían pocos si tenemos fósiles de millones de años, pues, y esqueletos humanos de millones de años. Entonces esa teoría ya no resiste. La teoría, si alguien logra creer todavía que Dios sopló el barrito y salió caminando el ser humano, eso, visto desde los estudios actuales teológicos y la ciencia, hay un problema serio, ¿verdad? No me gustaría decir mucha ignorancia, no me gustaría decir mucho pensamiento mágico, pero eso es, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Entonces hoy hablamos de que cómo lo explica la ciencia, y lo mejor que la ciencia ha dicho hoy es la teoría del Big Bang. Y hoy en la teología de avanzada nosotros también vamos en la misma línea, ¿no? Hay un fulano llamado Marvin Harris, que es experto de la antropología física, profesor de la Universidad de Harvard, que con esta laminita, o sea, a partir de la teoría del Big Bang, hay toda una secuencia de evolución de lo creado hasta llegar también al Sol y llegar también a la Tierra, ¿no? Y a las especies. No sé cómo cambiar para la otra. Hay una pregunta ahí de la teoría. Entonces, acá, esta imagen, que ojalá se viera más grande, es una imagen por todos conocida, ¿no? De la teoría del Big Bang, todo se expande, hasta el Sol, la Tierra, y todo esto, compañeros, compañeras,
Nadie lo puede negar ahora. Somos seres de evolución. Y Dios creó, ¿sí? En ese sentido, con el compañero biólogo, a quien yo ya le escuché alguna vez, la ciencia hoy va hasta el Big Bang. Y la teología también va hasta el Big Bang. Y pasa por los grandes expertos como Mari Harris, que nos pone esta laminita. Y vamos evolucionando. El humano del futuro no será igual que ahora. Y no fuimos antes, en un momento fuimos peludos, ¿verdad? Y todavía quedan algunos por ahí. Y estuvimos en 4 patas y nos paramos. Lo que dio el gran proceso evolutivo fue el crecimiento del cerebro, esta parte de la mano, el índice con el pulgar y la posición erguida. Pero vamos evolucionando. Algunos de ustedes las buenas cordales, ¿no? A algunos les sale y les aprieta, como a mí me tuvieron que quitar, ¿no? A otros ya no les sale y a otros les sale y están contentos porque son bocones, ¿no? Entonces, es un proceso evolutivo. Incluso Martin, en su libro Antropología General, habla que en el futuro este dedo, por ejemplo, también va a ir desapareciendo. Porque ¿para qué lo usan? No sé. ¿No? Y así muchos órganos. Entonces, no tenemos un problema de ese tipo. El problema donde sí se da es que al llegar al Big Bang, ahí surge la pregunta y la separación con el mundo ateo. Porque entonces surge la pregunta, ¿de dónde salió esa materia? ¿No? ¿De dónde salió? Y ahí es donde surge la pregunta filosófica de por qué existe el ser y no la nada. Nosotros como creyentes decimos, ya ve, Dios lo hizo. ¿Cómo? Tampoco lo podemos explicar, pero esa es nuestra fe de relacionalidad con Él. Y ahí está la separación con el mundo ateo, ¿no? Pero, media vez los dos seamos buena gente, pues ya, tranquilo. Muy bien. Ya está el tiempo, había más cosas que decir, pero está bien. Una vez que hemos tenido 2 visiones similares, ahora y por primera vez en este foro, si bien hemos tenido diferentes encuentros, en este caso vamos a conocer la perspectiva del guía espiritual Campoal David respecto de cómo entender desde la cosmovisión maya este tema. Hermana Esmistah, Tlaxcalhuilecul de Mazamí. Hermanas y hermanos, paz en sus corazones. Es una de nuestras formas de saludarlo en mi pueblo, que desafortunadamente fue desplazado por el buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿verdad? Y poco a poco va el good morning, good afternoon, good night. Bueno, es parte de la interculturalidad. Con el permiso de mis compañeros, ponentes, con el permiso de cada uno de ustedes, y de manera muy especial, con el permiso de los abuelos, nuestros antepasados, cuya sangre en mayor o en menor grado corre por nuestras venas. Voy a tomar la palabra. No sé si sea la persona apropiada o indicada, ¿sí? Pero el ajao dirá, si en algún momento titubeo, mis palabras salen un poco entrecortadas, a lo mejor sea porque el castellano es mi segunda lengua, o a lo mejor, ¿sí?, porque al estar frente a un público tan selecto como cada uno de ustedes, ¿sí?, la emoción no deja de, ¿sí?, cosquillarme un poco el corazón, ¿no? Entonces, lo que les voy a compartir un poquito de la investigación, de charlas con los abuelos alrededor del fuego, con una taza de café,
a través de recorrer caminos, veredas, montañas. Entonces, resultado de esto es lo que les voy a compartir. Me siento agradecido, bendecido por la vida, por formar parte de este conversatorio con diferentes credos, con diferentes tendencias. ¿Por qué? Porque para nosotros, como mayas, nadie tiene la verdad absoluta. Después les compartiré, todos captamos una porción de la realidad, de una verdad tan profunda, tan inmensa, tan extensa, que no podemos abarcarla. Cuando la doctora Azul me habló, me propuso, yo le dije no puedo porque tengo un curso, no se preocupe, lo vamos a arreglar. Pero no es esa la razón, la razón es que hablar en nombre de un pueblo, de una cosmovisión, es una responsabilidad grande. Por lo que yo les voy a compartir en este breve espacio es un punto de vista personal, para no meterme a clavos. Hoy, en nuestro calendario, me imagino que muy pocos sabrán qué día es hoy. Hoy nuestro calendario sagrado marca el Ejepsi. En Jancobal, Alonet, Elá. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién es el Ejepsi? Yo me animaría a decir que nadie sabe quién es. ¿Por qué? Porque nuestros héroes son Ríos Montt, Otto Pérez Molina, Jorge Ubico, Miguel García Granados, Cristóbal Colón, Pedro de Alvarado, etcétera, etcétera. El Ejepsi no figura para nosotros. Poco o casi nada se nos habla de ese rey que gobernaba Gumarcaj, el Ejepsi a la par de Oxiquer en Quiché, Oxeche en Jancopal, y que fueron arrojados vivos al fuego, Gumarcaj en llamas, lo que hoy se llama irónicamente Santa Cruz de Quiché. Y justamente en un lunes santo, 21 de marzo de 1524, tal vez para algunos es casualidad que este evento se lleve a cabo. Para nosotros los mayas no es casualidad, no es del azar. Nosotros siempre reconocemos una energía trascendental que mueve, que empuja a hacer esta actividad. Entonces quiero hacer esta pequeña actividad con un gran respeto, con humildad, en honor, en memoria a ese rey, a esos reyes. Cuando hablamos de cosmovisión, tal vez cosmovisión es el término más generalizado. Yo diría cosmogonía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cosmovisión nos enfocamos en la vista, en los ojos. Es verdad que una gran cantidad de nuestros conocimientos, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, teorías, etcétera, etcétera, provienen de la vista, es verdad. Pero tampoco dejamos a un lado los otros sentidos. Nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos físicos, externos, que son los ojos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y que estos sentidos son como la ventana de nuestro organismo hacia el cosmos, hacia el mundo exterior. Que todo se canaliza en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestra alma, a través de estos sentidos. Todo. Y que cuando hace contacto con nuestro cerebro, con nuestro corazón, con nuestra alma, produce una reacción. De ahí surgen las ideas,
surgen las palabras, surgen los conceptos, pensamientos, teoría, análisis, explicación, interpretación, etcétera, etcétera. Entonces de ahí que yo me inclinaría más por la palabra cosmogonía, que indica como la forma de conocer, ¿sí? Que implica una manera de interrelacionarnos, interactuar con todo nuestro entorno, que parte con nosotros mismos la manera de interactuar, ¿sí? Como hermanos, como sociedades, y también la forma de interactuar, ¿sí? Con la madre tierra o la madre naturaleza. Cuando hablamos de fe, Kopal o Ko, ¿sí? En quiché, cuando hablamos de ciencia como no, ¿sí? Y no olvidemos que Shela, ¿sí? Es una manera muy abreviada de decir fe la no. ¿Qué es no? ¿Sí? Es sabiduría, es ciencia. ¿Sí? Tal vez para muchos, ¿sí? Es pura casualidad, ¿va? Que Shela, ¿sí? ¿Cuál es lo que vende Shela? ¿Sí? La educación. ¿Sí? Shela es una ciudad muy importante para el suroccidente, el noroccidente, ¿sí? ¿Por qué va? Desde la secundaria, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros estudiantes o cuántos aún profesionales, ¿va? No somos de Shela, ¿va? Venimos de otros lugares, ¿sí? Pero ¿por qué precisamente, ¿va? Shela es un punto de atracción? Está relacionado con sabiduría, está relacionado con amor, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Sí? No debemos de olvidar de que Shela, ¿sí? Le ha dado al país uno de los mejores presidentes que ha tenido, ¿sí? Ha dado artistas, ha dado pintores, ha dado músicos, ha dado escritores, ¿sí? Entonces, ¿sí? Está conectado, decimos. Hay una energía trascendental de eso. A lo mejor no se explica, ¿sí? A lo mejor la razón, el intelecto no alcanza, ¿va? A darse la explicación exacta o detallada de esto, ¿sí? Más que va a reconocerlo o aceptarlo, ¿sí? En Jancobal nosotros decimos fe es hichkulal, ¿sí? Hichkulal, que quiere decir confianza absoluta. Hichkulal significa, ¿sí? Un solo corazón, no de dos corazones, donde no hay espacio para la duda, ¿sí? Hichkulal es rectitud, es una dirección, ¿va? Recta, ¿va? Es un camino recto, ¿va? A seguir, ¿sí? Donde si uno se desvía, ¿va? Trae sus consecuencias. Y cuando decimos ciencia, decimos Naal o Nahual. Nahual, los quichés dicen Nahual, nosotros decimos Nahual, ¿sí? Que desafortunadamente los primeros misioneros que llegaron a mi pueblo los satanizaron, ¿sí? Nahual lo asociaron con sinónimo de Satanás, demonio, Lucifer. Esas imágenes que no existían en la cultura de nuestros pueblos, en la cultura jancobal. Pero cuando uno retoma, ¿sí? Las raíces, el origen de Naal o Nahual, Nahual, ¿qué significa? Piénselo, medítelo, ¿sí? Analícelo, reconsidérelo, ¿sí? Es una actitud antes de, ¿sí? Emprender algo, ¿sí? Que se relaciona con pensamiento, conocimiento, sabiduría o ciencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros relacionamos fe y ciencia, ¿sí? No hay choques, ¿sí? Se da como un encuentro de esos dos términos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque cuando se da ciencia sin fe, ¿sí? Surge lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, ¿sí? Cuando se pierde esa dimensión espiritual, esa dimensión sagrada, ¿sí? De todo, empieza la crisis de valores, empieza la destrucción de todo nuestro entorno, la contaminación de nuestro entorno. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. En nuestro conteo hay 20 nahuales,
20 días del calendario, ¿sí? Que significa un código de vida, ciertas normas, ¿verdad?, a seguir en la vida. Con esto termino. Cuando yo iba a la montaña, a las montañas con los abuelos, llegábamos a los lugares sagrados, llegábamos ante las piedras y ellos hacen esto. Hijo, haz lo mismo. ¿Por qué? Porque venimos a interrumpir la paz, la tranquilidad, ¿sí?, de estos lugares. ¿Sí? Las piedras tienen vida, merecen respeto, hay que pedirles permiso. ¿Sí? Voy con este pensamiento, llego a la escuela, en la escuela me dicen, ¿sí?, que las piedras son seres inanimados, ¿sí?, no tienen vida. No nacen, no crecen, no se reproducen, no se casan, no hacen noviazgo ni nada por el estilo, tampoco se divorcian. Entonces, ahí están estáticas, quietecitas. Entonces empieza el conflicto, empieza el choque. ¿Quién tiene la razón? ¿Los abuelos analfabetos, ¿sí?, monolingües, ignorantes, entre comillas, no sé? ¿O el maestro, ¿sí?, ilustrado, bilingüe? ¿Quién tiene la razón? Desafortunadamente, ¿no?, es solo el inicio, ¿sí?, de este conflicto. Igual Dios, muchas gracias. Damos ahora la palabra al biólogo Eduardo Zacarías. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por tenernos aquí el día de hoy. Me da un gusto compartir con todas las personas aquí presentes. Y bueno, voy a tratar de hablar un poco sobre la ciencia, ¿verdad? Creo que voy a tal vez empezar con la historia con la que contó Joseph de la señora que había recibido la carta, ¿verdad? Y pensó que iba a llover. Tal vez lo que a ella le faltó fue aplicar el método científico para entender de dónde venía la carta, ¿no? Si ella hubiera, bueno, tal vez preguntado por la procedencia de la carta, el tipo de tinta con que se escribió, el tipo de papel, entonces tal vez ella hubiera encontrado la respuesta de que esa carta venía de algún lugar donde necesitaba ser comunicada, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, muchas veces la ignorancia es lo que nos lleva a conclusiones precipitadas, y eso es lo que nos permite la ciencia, tratar de acercarnos a la realidad mediante una manera sistemática, aplicando un método, cuestionando la realidad como tal y tratando de encontrar esas respuestas. Entonces es cierto, puede ser que hayan estas cartas con estos códigos que nos llegan, y tal vez nuestro trabajo es precisamente preguntarnos de dónde vienen estos códigos, quién los elaboró, quién los escribió y qué significado tienen. Entonces, en ese sentido, tal vez yo quisiera amarrar un poco ese conflicto que hay entre ciencia y religión, y bueno, ¿por qué no aplicar el método científico para encontrar a Dios? O sea, ¿por qué no venir y tratar de juntar, por decirlo así, los conocimientos que hay de todas las religiones y preguntarnos de dónde vienen cada una de esos conocimientos?
Entonces, luego el compañero Herbert habló sobre, bueno, los mitos, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, los mitos sirven precisamente para comunicar cosas positivas, para tratar de que nos guiarnos de alguna forma, tener un sentido moral, ¿verdad? No hacer cosas que afecten a las demás personas. Pero de alguna forma, tal vez lo que yo veo o considero malo es de que se trate de imponer un mito hacia un grupo de personas. Se trate de decir, este mito es el único y es la verdad absoluta y todos tienen que creer en esto porque así es, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo pienso que no podemos permitir que se utilicen, que sean impositivos, y más bien deberíamos de ver otras maneras de acercarnos, o sea, de preguntarnos de dónde vienen estos mitos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo, como parte de la conversación sobre ciencia, bueno, se habla sobre la creación del ser humano, sobre la evolución, y cómo la ciencia ha tratado de explicarlo es a través de la experimentación, o sea, ha venido construyendo teorías sobre la evolución y que ya están, la cantidad de evidencia es tan grande que hasta, bueno, las mismas escuelas teológicas están aceptando ya la evolución como tal, como un hecho, ¿verdad? Porque está la evidencia. Entonces, creo que como el ser humano es una pequeña parte de un gran universo al cual no tenemos suficiente información para darle explicación a todos los fenómenos. Entonces creo que nuestro trabajo es seguirnos preguntando, seguir cuestionando, seguir experimentando para encontrar esas respuestas. Entonces, lo que antes se consideraba, por ejemplo, hablar de la evolución del hombre, o sea, de la transformación del mono en hombre, era como un sacrilegio, ¿verdad? Era un pecado, como le pasó a Galileo. Pero ahora cada vez ya no es un tabú, todo, o sea, ya se saben esas cosas. Igualmente, así va a seguir sucediendo con todos los otros fenómenos que no conocemos. ¿Qué pasó antes del Big Bang? No lo sabemos, pero probablemente en el futuro lo vamos a llegar a entender. Entonces, en ese sentido, la ciencia es lo que nos permite acercarnos a la realidad, y pienso yo que un pueblo ignorante es precisamente fácil de dominar, es un pueblo que no tiene desarrollo. La ciencia lo que nos da es esa habilidad de desarrollarnos como sociedad, y no precisamente pero, o sea, es cierto, hay daños que se ocasionan al ambiente, pero no es porque la ciencia no es mala como tal, ¿verdad? Sino que es cómo la utiliza el ser humano lo que ocasiona el daño, ¿verdad? Entonces, pero creo que conforme vayamos avanzando en el futuro, cada vez vamos a ir encontrando más respuestas, y eso nos va a llevar a entender mejor al ser humano. Entonces, con esto quiero concluir. Pienso que aborda un poco la temática, y pues les agradezco mucho por su atención. A solicitud de los panelistas y con el visto bueno del decano, vamos a girar la dinámica. Lo que haremos entonces es, ya que hemos conocido puntos de vista
y dado que Eduardo de hecho ya ha establecido un puente primero, lo que les pedimos es que como público, por favor, se acerquen al micrófono inalámbrico, yo se los voy a acercar lo más posible, y que expongan su nombre, a quién va dirigida su pregunta, preferentemente pregunta, si es comentario, dada la libertad de expresión y de cátedra, bienvenido, lo más breve posible, pero también dirigido a alguien de la mesa. Haremos una ronda de 3 intervenciones del público, luego cederemos el micrófono a los panelistas para que podamos discutir y dialogar. Sobra decir que la intención del espacio es promover el diálogo, la reflexión crítica, y de esa cuenta el espíritu que nos anima es la tolerancia, la capacidad crítica y el rigor científico. Así que bienvenidos al público y les pedimos levantar su mano para distribuir el micrófono. Buenas noches a todos y a todas. Más que pregunta es un comentario. Marlon Ayala, mi nombre. Se ha estado platicando acerca de la evolución de la ciencia y de la religión, pero una de las cosas importantes que no debemos de perder de vista. Y el árbol se secó. Y vine yo y le hablé vida al árbol, yo lo bendigo, yo hablo vida y esto y lo otro, y el árbol nosotros le derrotaron. Entonces, ¿quién dice? Ahora las plantas, si las cuidan bien, las tratan bien, las plantas florecen. Pues si las plantas las tratan mal, las plantas se secan. O sea, yo sí creo pues que todo existe y todo tiene vida porque Dios está en todo. Si Él se le trae, no existe nada, solo Él. Muchas gracias. 2 intervenciones más. Shukar, Ala Daniel Caña, In Alejandra. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Buga. Mi pregunta es, siendo los mayas grandes sabios y astrónomos, en lugar de fragmentar ciencia y religión, ¿cómo podrían ustedes, en base al relato de Pompu, que es el que nos relata la creación, unificar ciencia y fe? Gracias. ¿Un comentario o intervención más? Buenas noches, mi nombre es Fátima López y yo en realidad quisiera saber de todos los panelistas, pues cada uno habló de su perspectiva y luego los representantes religiosos lo compararon a un aspecto específico de la ciencia. Pero yo quería saber en realidad, más allá de solo un aspecto y su religión, cómo lo comparan muchos conocimientos que asumen certeros con otras religiones u otros aspectos que no son específicamente occidentales, como él mencionó, chinos como chinos, pero no dio ninguna religión específica, no mencionó, digamos, el budismo o algo así más específico. Quisiera saber. Muy bien, iniciamos entonces esta ronda con el guía espiritual Daniel. Bueno, tal vez va a ser una respuesta muy general, junto con la pregunta ahí del compañero de ciencia política. Y yo quisiera compartir este poema con ustedes, tal vez más que apelar a su razonamiento lógico, que no sé qué tan lógico es, a su corazón, a lo mejor ilógico, que tampoco sé qué tan ilógico es, ¿ok? Se llama La oración de mi abuela. Era una noche tranquila como otras veces. El cielo estaba repleto de estrellas y mi abuela estaba de rodillas allá afuera. Abuela, ¿qué estás haciendo? Estoy rezando.
Estoy hablando con Ahau. ¿Y por qué no me enseñas a hablar con él? Por supuesto, vení pues. Cerra lentamente los ojos. Así, así. Despacito. Respira profundamente y relaja todo tu cuerpo. Escucha con toda tu mente y tu alma, desde lo más cercano hasta lo más lejano. Luego, eleva lentamente la cara hacia el cielo. Abrí lentamente los ojos, muy despacito. Ahora, contame qué es lo que ves. Veo una porción del universo, abuela. Solamente un pedacito del cielo estrellado, un pedacito ovalado en la forma de ojo. Muy bien, solo una porción del universo, bien dicho. Eso es solamente una porción del rostro humano de Ahau. Y el Ahau es muchísimo más que eso. Nunca vayas a creer que estás abarcando todo, porque eso sería tu fracaso. Bueno, continuamos mañana. Ya se nos hizo tarde. Vamos a dormir. Entonces, esto como un pequeño aporte, ¿sí? Despertar curiosidad, inquietud, esa curiosidad que nosotros teníamos de niños, ¿sí? De preguntar por todo, por qué aquí, por qué esto, ¿sí? Y que a través del tiempo esa curiosidad, esa inquietud, ¿va? Se fue apagando, ¿va? Y ahora más, ¿va? Con el Facebook, con el WhatsApp, etcétera, etcétera. Y nosotros, ¿va? La palabra investigación es clave, ¿sí? Investigar para volver a investigar. Siempre, ¿va? ¿Sí? Con una mente, siempre, ¿va? Con un corazón abierto. Y nuevamente, ¿va? ¿Sí? No hacer esa separación de fe y ciencia. Nada más tratando de responder lo que me preguntaste, si entendí la pregunta. Por ejemplo, como el judaísmo, como judío me comparo con las otras religiones. Si me permites un poco ajustar la pregunta. En el mundo, si queremos analizar la historia y ver por qué empezó el odio entre las religiones, o por qué había problemas. Haga un ejemplo triste, por ejemplo, el pueblo judío, durante 2000 años, desde la destrucción del templo, que murieron miles de judíos, pasando por cualquier país donde vivió, porque no tenían un país después de esa destrucción del segundo templo, y pasaban por diferentes lugares. Había lo que conocemos, por ejemplo, por ejemplo, la peste negra en 1348, una epidemia, pero los judíos no tuvieron suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Matar a todos los demás. Entonces mataron miles de judíos, 300 comunidades se borraron en este momento. Después Inquisición en España, sin hablar del holocausto de 6 millones de judíos. ¿Y por qué? ¿Cuál era el único pecado que tenían? De ser judíos. Que no había un conflicto personal. Me debes dinero, no me pagas, te mato. Aquí es otra cosa. No te conozco, pero sos judío, te mato. No tiene lógica. Pero entonces, ¿de dónde empieza el odio? O también, en otro lugar en la historia, mataron también árabes por tener el Islam, o católicos, y hasta hoy, lamentablemente, se ve eso. Se puede ver lo que está pasando en Irak, matan cristianos, se puede ver lo que pasa en Israel, o se puede ver lo que pasa en cualquier lugar donde matan por religión. ¿Y por qué? Porque lo tocaron aquí. Cuando uno siente que hay una sola verdad, entonces, y hay 20 religiones, por ejemplo, entonces hay una competencia, porque todos querían llegar y quieren llegar a este lugar, que hay un único lugar de la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Borrar a los demás, porque es amenaza para mí. Pero si yo entiendo que la verdad no es única, hay diferentes ríos, diferentes caminos para llegar al mar.
Todos al final llegan a Amán. Entonces ya no hay competencia, ya no tengo por qué matar al otro, porque no está en mi contra, él está en su río, yo estoy en mi río, y lo vamos a encontrar, como siempre digo. Dios al principio del mundo, en la Biblia está escrito, creó un humano, no creó 1, 2, 3, uno judío, un católico, un islam, uno de las mayas, no, creó uno, y es el origen de la humanidad, y ahí tenemos que estar siempre viendo. Somos y llegamos del mismo lugar, ninguno es más del otro. Y ese es el mensaje cuando entendemos bien que no hay una sola verdad, no hay un solo camino, ya no va a haber amenaza, entonces ya no va a haber tanto odio. Por eso, si me preguntas cómo me comparo con las otras religiones, yo creo que el judaísmo nunca hizo proselitismo, no creo, estoy seguro, nunca hizo proselitismo, nunca está haciendo trabajo para atraer más gente al judaísmo, porque opina que todos los demás en cualquier religión pueden llegar a Dios, pueden ganar su camino, pueden ganar su mundo a través de otro camino, pueden ganar su propósito, y cada uno en su lugar. Hablamos a veces idiomas diferentes, pero estamos diciendo lo mismo. Termino nada más con una historia que contó un filósofo árabe, Jalaluddin al-Rumi, y es una historia muy bonita, muy corta. Dice que había, lo voy a actualizar para ustedes, había 5 personas, uno era árabe, el otro era persa, el otro era griego, turco y guatemalteco de Shela. Entonces los 5 se fueron de viaje y tenían hambre, pero dinero no tenían una moneda, y empezaron a discutir qué iban a comprar. El árabe dijo, yo quiero ina. El persa dijo, yo quiero angor. El dijo, yo quiero uzón. El griego dijo, yo quiero stafil. El guatemalteco dijo, yo quiero uvas. Empezaron a discutir, casi mataron uno al otro porque no podían comprar todo. Una cosa nada más podían comprar. Entonces, pasó ahí un sabio y de repente dijo, tráeme la moneda, yo le voy a traer a ustedes a cada uno lo que quieran. Fue, trajo uvas del mercado y le dio a cada uno, y cada uno se puso contento. El árabe dijo, qué bueno que me trajiste ina. El persa dijo, qué bueno que me trajiste angor. El griego dijo, qué bueno que me trajiste stafil. El guatemalteco, qué bueno que trajiste uvas. Querían lo mismo, pero hablaban diferente y generaban una pelea por nada, porque no entendieron el idioma del otro. Nosotros lo que tenemos que hacer para quitar esta amenaza, este odio y aumentar la tolerancia es una cosa: tratar de entender el idioma que el otro va a saber que él quiere lo mismo, que él es humano como tú y él tiene sentimientos como cada uno de nosotros, y debemos respetar a cada uno. ¿Entendemos? En el caso nuestro, para ver si le entendí la pregunta de la compañera, durante mucho tiempo hubo un dogma en la iglesia, ¿sí? Fuera de la iglesia no hay salvación. Ese dogma ya no existe en la reflexión teológica de avanzada. Cualquiera persona en cualquier religión o espiritualidad tiene salvación. Eso ya no existe en la reflexión teológica. Eso nosotros ya no lo estudiamos en esta facultad de teología de la Universidad Rafael Andívar. Ese es un cambio desde 1950 en adelante, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos nosotros que cada cultura, cada pueblo tiene sus maneras de entender lo que llamamos nosotros el creador. Y el ateo que no cree, pues también tiene su propia felicidad de existencia. Así lo vemos hoy en la teología de avanzada. Por supuesto, pueden ser personas en la calle que no hablen eso. Y relacionando, yo acabo de realizar un taller en el Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica, jóvenes de toda Latinoamérica. Mi ponencia era saberes insurgentes desde la espiritualidad maya a partir del texto de Popol Vuh, ¿no? Y lo compartimos con un candomblé. Vino un representante candomblé y a mí me maravilló que cuando exponía el compañero el día de hoy, ¿no? También lo hacíamos allá. Y el día de los candomblé es similarísimo al nuestro. No se llama lo mismo, que es otra cultura, pero es similarísimo, porque todos somos humanos y percibimos la existencia, ¿no? Ahora, cada cultura lo dice de diversas maneras temáticas, ¿no? Si alguien, porque eso es normal,
¿no? Entonces lo que tenemos que descubrir es cómo cada cultura se acerca, en el caso de los creyentes, a lo divino, y empezar a quitar barreras de que yo tengo la verdad. Eso nosotros, como digo, en la teología de avanzada ya no lo enseñamos. Puede ser que el pueblo se haya quedado en ciertos grupos que, con todo respeto, nosotros decimos conservadores. Puede ser que sí, ¿no? Pero esto ha cambiado, como digo, a partir de los años 1960, ¿no? En ese estilo ya. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro conversatorio. Antes de agradecerle a todos, yo quisiera pedirle a cada uno que hiciera un breve cierre, muy corto, y después yo les daré unas últimas palabras para invitarlos a los próximos eventos que vamos a tener en el marco de estos congresos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera cerrar con algunas reflexiones. Preguntemos, investiguemos, seamos críticos y tratemos de aprender de todas las culturas y todas las religiones. El budismo tiene una apertura hacia la homosexualidad muy grande porque ellos creen en el libre albedrío. No lo ven como algo malo, es algo positivo. Los chinos tienen, bueno, el taoísmo, el zen, tienen filosofía. Los mayas fueron grandes científicos también, tienen arquitectura, una grandeza, una riqueza de conocimientos astronómicos. Entonces, si nos damos cuenta, todas las culturas tienen algo positivo. Pienso que podemos agarrar lo mejor de ellas y que nos sirvan para seguir avanzando y seguir generando conocimientos, que es lo que nos va a sacar de la ignorancia. Muchas gracias. A lo mejor la esencia es una sola. Llámese Ahau, Teperu, Más, Jehová, Yahvé, Alá. A lo mejor donde hay diversidad es en la forma que llamamos, la forma en que nosotros lo reverenciamos, y como los seres humanos somos egos en conflicto, somos egocéntricos por naturaleza. Cuando alguien no lo llama como yo lo llamo, cuando alguien no expresa, no lo venera como yo lo venero, entonces yo le digo, bueno, lo tuyo no sirve, lo mío es lo mejor. Cierro con unas palabras de una que dice: Dios hizo muchos pueblos, creó muchos pueblos, porque hay muchas maneras para llegar a Dios. Cuando un pueblo dice que el mío es la única verdad, dice, ese pueblo no conoce a Dios. Yo soy Dios, muchas gracias. El diálogo era fe y ciencia, pero al final creo que más nos estamos moviendo en el hecho de cómo aprendemos a convivir fraternalmente, ¿no? Y en ese sentido, ninguna cultura, ninguna es mejor que otra. Todas las culturas tienen valores y antivalores. Lo importante es cómo cogemos, nos relacionamos con los mejores valores interculturales, porque en el fondo es el desarrollo humano, la felicidad absoluta del humano. Entonces, por eso la llamada es que cada quien tiene derecho a coexistir, debemos aprender a vivir en la diversidad. Yo como cristiano católico tengo mi fe, y entonces digo desde ahí, él desde la suya, el biólogo desde la suya. Lo lindo es, los cuatro hoy nos vamos a ir a tomar una tacita de café, a contar un par de chistes y crear la felicidad. Podemos tener diversos pensamientos, pero lo importante es la felicidad, la confraternidad. Y la fe y la ciencia debe llevarnos a eso. No solo el conocimiento, sino la relacionalidad humana. Con esto creo yo que terminaría.
teólogo que dijo sobre la carta, no, la mujer no todavía tenía que responder algo. La mujer no creo que podía saber la clave por el hecho que lo mandaron de Irán, entonces pasó por tantas personas que no podían, porque era clave que él se acordó con su comandante, por lo tanto la mujer con toda su sabiduría no podía tal vez romper la clave y siempre podía pensar que es tontería no poder romper la clave. ¿Qué quiero decirles en eso? Y un poco lo que, discutiendo un poco lo que dijeron aquí, que hay una cosa que no hay dudas. Yo creo que en la cuestión de Dios no puede ser que no hay dudas, porque Dios no es parte integral, es decir, Dios no es parte material. Dios está encima de las leyes físicas, por lo tanto no lo puedes traer una prueba dentro de tus leyes físicas. Entonces, por eso hay todavía gente que discute. Hay alguien que discute que el planeta es redondo hoy. No, porque trajeron una prueba tajante. Hay un grupo que discute, sí, ya lo vi, pero yo discuto contra él. Pero sí, hay un grupo, pero en realidad tenemos pruebas tajantes. Hay gente también que discute que no estamos aquí ahorita hablando. Hay siempre gente, pero en realidad la mayoría del mundo ya tiene su prueba tajante porque ya sabe que entonces hay cosas que no podemos, que siempre tenemos duda, y por eso, para decir, ese se llama fe. Fe es cuando no tienes una seguridad de 100% y crees en algo. Había dos niños que eran muy traviesos y estaban jugando y hicieron mucho ruido, entonces la mamá no sabía qué hacer. Bajó al líder espiritual, el líder espiritual llega y empieza a gritar, agarra a uno de los niños, lo mete al cuarto y empieza a gritar: ¿qué te pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo a tus papás? Hay que respetarlos, ¿dónde está Dios? Y el niño sale corriendo del cuarto, va con su hermano y le dice: no te imaginas en qué problema nos metimos ahorita. Dijo: ¿cuál es el problema? Algo grave. ¿Cuál es el problema? Dijo: Dios se perdió y ahora me echa la culpa a nosotros. Entonces, Dios a veces se pierde para uno porque uno piensa que tiene que recibir respuesta. Y si Él tiene pregunta y no tiene respuesta, Dios no existe. Es decir, Dios está arriba y dice: Él hizo una pregunta que no podía responder, entonces no existe. Tus preguntas no quitan una realidad si existe la realidad. Entonces tenemos que tener un poco de humildad en ese tema al preguntar y al saber si estamos seguros que tenemos la clave o no estamos seguros que tenemos la clave, y tal vez tenemos que estudiar más, y en eso sí acepto que tenemos que estudiar más. A veces vemos cosas diferentes, uno ve el número 6 y puede jugar que es el número 6, el otro jura que es el número 9, y en realidad están viendo los dos lo mismo, uno de aquí, uno de allá, y están discutiendo sin tener cuentas. Termino nada más con la frase de siempre, que la melodía es la parte más importante de nuestra vida. Una melodía puede conectar a todos porque la melodía tiene 7 notas diferentes. ¿Cuál es la nota que tiene la razón? ¿Cuál es la nota más importante? No, esa pregunta no existe, porque cada nota, por su diferencia, al conectar esas notas juntos, sale una melodía muy bonita, pero no porque hay notas, sino porque hay diferencias en esas notas. El mundo de nuestro está tan bonito gracias a las diferencias y no a pesar de las diferencias. Muchas gracias a todos por esos mensajes de tolerancia, de respeto y sobre todo de convivencia. A todos los presentes, miembros de las distintas comunidades judía, católica, maya, los ateos, que seguramente los hay muchos aquí, pero sobre todo a los estudiantes por asistir, por preguntar. Por favor, desde ya están invitados a los próximos diálogos que vamos a tener, que vamos a centrar en temas más específicos. Y bueno, como en Quetzaltenango se caracterizan por ser excelentes anfitriones, nos invitaron a todos a un refrigerio, a un café, así que si quieren seguir estas conversaciones, nos vemos aquí afuera de la sala. Muchas gracias por venir.